La Nación, Matías Lamens. Matías, aquí Cristina y Rodolfo los saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Cristina, Rodolfo? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nada, primera pregunta. ¿Fútbol en septiembre? Está cantada. ¿Es claro, es probable? ¿Posible? Mira, la verdad, Rodolfo, que es difícil definir, ¿no? Y uno parece a veces, cuando usando una metáfora futbolera, parece que la tira afuera. Pero yo en estos días estoy usando un caso que me parece que es emblemático. Hace un par de semanas empezamos a hablar de la posibilidad de llevar el fútbol a otras provincias, ¿no? Sí. De que fuera a algún otro lugar, algún lugar donde no hay circulación comunitaria del virus. Una posibilidad era Jujuy. Y fíjate lo que pasa hoy con Jujuy, ¿no? Que está con muchos casos, que está empezando a complicarse la situación. Entonces, la verdad que a mí no me gusta poner fechas. Yo creo que me gustaría también aclarar y alejar un poco una palabra que está omnipresente cada vez que hablamos de la vuelta al fútbol, de la vuelta a los deportes, que es los protocolos, si eventualmente están los protocolos presentados o no. La verdad que acá no es una cuestión de protocolos. Nosotros logramos que los atletas olímpicos puedan estar entrenando, lo están haciendo hoy en el CENAR, han presentado todas las federaciones los protocolos y muchos deportes de equipo ya están entrenando bajo estos protocolos que son estrictos. Lo que sucede con el caso del fútbol es que una gran parte de los equipos están en la zona del AMBA, que es una zona que, como ustedes bien saben, los escuchantes que lo venían hablando, que estamos en fase 5, que lo que se trata de evitar es que haya circulación comunitaria del virus y que haya circulación de la gente, porque como sabemos, cuando la gente circula, cuando la gente está en la calle, el contagio también crece. Entonces yo la verdad que no me animo a decir fechas porque creo que todo va a depender de cómo vaya evolucionando la pandemia. Ahora, ¿usted piensa, ministro, que hay una gradualidad para el regreso del fútbol? Es decir, hemos visto a países donde primero empezaron a entrenar los futbolistas, aunque no empezaban los partidos oficiales. Luego, en una segunda etapa, hay lugares donde empezaron esos partidos sin público y recién ahí, con la rueda del movimiento, pensar en un futuro de alguna forma de regreso a los estadios. Pero, ¿usted cómo ve esa gradualidad, aunque no se pueda hablar de fechas, digamos? Así, Cristina, así como lo explicaste y siguiendo muy atentamente lo que pasa en otras ligas del mundo. Creo que esto que marcas vos, ¿no? Yo creo que la primera etapa de entrenamientos va a ser con entrenamiento físico, por ahí sin contacto entre los jugadores, porque la complejidad que tienen adicional los deportes de equipo que tienen fricción es esta, ¿no? Porque escuchaba por ahí algún periodista que decía, bueno, pero son 22 jugadores en 7.000 metros cuadrados. Bueno, está bien, pero así, no sé, me imagino un córner donde están casi 17, 18 jugadores en un área. Entonces, estos deportes, el problema que tienen es que tienen fricción, que los jugadores están cerca. Entonces, lo primero que va a suceder es estos entrenamientos, como vos decías, en grupos pequeños, con algunas restricciones, con un protocolo exigente, donde no compartan vestuario, por ejemplo, donde lleguen en sus autos particulares cambiados y se puedan ir, o en un transporte que les provee el club. Eso en primera medida. Y después, sí, por supuesto, ya cuando arranquen los entrenamientos de forma normal, yo no me imagino que la vuelta del público sea en esta primera o segunda etapa. Yo creo que la vuelta del público es algo que... ¿No hablaste con Gallardo? ¿No hablaste con Gallardo? Fue claro Gallardo, digo, hace unas semanas quiero volver a entrenar. Digo, ¿hablaste con él? ¿Es probable que en septiembre, por ejemplo, estén volviendo algunos a entrenar con cuidados o tampoco eso es previsible? Hablé con el presidente que me contó la charla que tuvo con Gallardo. Yo entiendo la necesidad que tienen, yo conozco bien lo que es un club de fútbol, conozco la necesidad que tienen los jugadores, entiendo la dificultad que significa también que estén tanto tiempo sin entrenar, Rodolfo. La verdad que para el físico de un jugador es altamente perjudicial estar tanto tiempo parado. Y eso lo comprendemos perfectamente, por eso lo que vamos a tratar en esta salida de la cuarentena es que los jugadores efectivamente puedan volver a entrenar, aunque sea en grupos pequeños. Estamos empezando a intentar, por lo menos, habilitar esos entrenamientos en pequeños grupos y con distanciamiento social. Ministro, en cuanto a la cuestión turismo, ¿están pensando sí en una diferenciación entre la zona del AMBA y el interior del país para empezar a permitir algún tipo de actividad relacionada con este sector que es uno de los más golpeados definitivamente? Ayer vimos a una empresaria llorando cuando exponía su caso. Sí, la escuché a la empresaria y la verdad que es durísimo escucharla y no puede más que sentir empatía por esa situación. Después te quiero contar algunas de las medidas que estamos tomando, pero específicamente sobre tu pregunta, Cristina, la verdad que hay algunas provincias donde no hay circulación comunitaria del virus que ya han abierto el turismo interno. Es decir, que sin circulación interprovincial, pero sí intraprovincial lo han abierto. Esto, sinceramente, el impacto económico de esto es muy bajo, porque imagínate que las provincias que han abierto, la mayoría de los turistas los reciben o de AMBA o de los grandes centros urbanos, que hoy todavía no están en una fase diferente, o del exterior. Entonces, yo creo que sin ninguna duda tenemos que pensar
si esto se sigue complicando en AMBA, inclusive Aerolíneas Argentinas lo tiene previsto, en tratar de tener un hub en otro lugar, en hacer distribución de estos aviones, por ejemplo, en una de las posibilidades que comentó Aerolíneas en Córdoba, y desde Córdoba salir al resto del país, porque la verdad que no tiene sentido tampoco que esté todo el país parado por la situación epidemiológica que vivimos acá. Matías, muchas gracias. Sí, Gaich lo perdimos, ¿no? Por sí o por no. No, todavía no. Bien, listo. No, nada más que eso. Me están escribiendo los hinchas de San Lorenzo. Gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias, ministro. Hasta luego. Se mete el tema de San Lorenzo. Que va. No va Gaich. Históricas en un día de